todos, bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Listo informe para primer debate del proyecto de ley de equidad salarial entre mujeres y hombres. Legisladores expusieron proyectos de reformas al COTAD. Comisión de Justicia avanza en el trámite de las reformas al Código Integral Penal. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal y el alcance de 2 nuevos proyectos de ley marcaron la agenda al interior de la Comisión de Justicia. La mesa legislativa recibió a sus proponentes. El asambleísta Juan Cristóbal Lloret expuso ante la Comisión de Justicia el alcance de su proyecto que reforma a varios cuerpos legales para combatir el delito de usura. Una propuesta que busca, entre otros aspectos, que cuando se inicie una investigación fiscal por usura, se suspenda cualquier juicio por cobro de dinero. Según el legislador, se busca frenar los abusos y la pérdida de bienes que sufren las personas víctimas de usura, que no es otra cosa que el cobro de intereses excesivamente altos por el pago de un préstamo. Los procesos de cobros, de letras de cambio, inclusive en muchos de los casos de hipotecas de bienes, esos procesos son expeditos y al final del día terminan esos bienes a la mitad de su precio o con costos mucho más bajos en manos, inclusive de gente muy cercana a la función judicial. Asimismo, la mesa legislativa recibió al asambleísta Pavel Muñoz, quien explicó el contenido de su proyecto de ley de sistema de protección y promoción social. La propuesta busca que el Estado garantice a familias en pobreza extrema y vulnerables la protección social a través de un conjunto básico de prestaciones, cuidados y servicios. La finalidad entonces de la ley es proteger el ingreso, proteger el consumo y las necesidades básicas de las personas, sobre todo cuando estas personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, pobreza o extrema pobreza. En otra sesión, en cambio, la Comisión de Justicia avanzó con el trámite de las reformas al Código Orgánico Integral Penal para tipificar el anatocismo como figura penal. Para ello, escuchó criterios de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Una regulación en el Código Monetario, en su artículo 130, se vuelve a establecer que se prohíbe el anatocismo. Y el mismo artículo, el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero establece sanciones administrativas. Es importante contar con una regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, sí consideramos que se debería analizar si la figura es bajo un tipo penal. Los aportes serán tomados en cuenta en la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a 5 legisladoras quienes expusieron sobre varios proyectos de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Una de las propuestas busca precautelar el principio de paridad de género. 5 legisladoras se dieron cita en la Comisión de Gobiernos Autónomos con el fin de exponer sus distintos proyectos de reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. La representante de la provincia del Guayas, Alexandra Arce, explicó que su iniciativa busca reformar el artículo 3 de la norma, con el fin de que se dé continuidad en las alcaldías y prefecturas a los proyectos que se iniciaron en administraciones pasadas. Estar estipulado en la ley que los alcaldes, más allá de que haya un plan de ordenamiento territorial, más allá de que haya un plan de inversiones, hay planes plurianuales, se debe de cumplir estrictamente, se debe continuar con las obras porque los recursos son sagrados. Por su parte, la legisladora por Loja, Lucía Plasencia, fundamentó su propuesta de modificar el artículo 61 del COTAD, la cual dijo busca que se aplique correctamente el principio de paridad de género. El rol del vicealcalde o vicealcaldesa es fundamental, por lo tanto la elección de la segunda autoridad del Ejecutivo debe ser regulada únicamente mediante la ley orgánica, es decir, el COTAD. Se pretende ordenar la elección de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y que de esta forma se respeten los derechos políticos, sobre todo de las mujeres concejalas que deseen acceder a esa tan importante dignidad. Por su parte, la legisladora por Pichincha, Jessica Castillo, sostuvo que es indispensable reformar el código para facilitar los trámites para la partición de inmuebles. Aprobación por parte de la administración del municipio y que no sea considerado en el consejo que
aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, para tener un sello, una aprobación, tiene que pasar semanas, meses y años hasta que uno de los ciudadanos pueda tener este sello para que pueda concluir o seguir avanzando con su trabajo, con los documentos que requiere por el tema de particiones de inmuebles. Las legisladoras Amado Ortiz y Patricia Sánchez también expusieron en la mesa. Ortiz sobre una reforma encaminada a que Ecuador esté libre de tierras rurales ilegales, así también para proteger las tierras agrícolas. Por su lado, Sánchez expuso una iniciativa relacionada al buen uso de áreas verdes. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia será tratado dentro del proyecto de ley de gestión de riesgos. La Comisión del Derecho a la Salud además conoció las observaciones enviadas por la Organización de Naciones Unidas. El proyecto de ley para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia será tratado dentro de la Ley de Gestión de Riesgos, que se encuentra en análisis en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral del Legislativo. El presidente de la Comisión de Derecho a la Salud, Marcos Molina, justificó la resolución aprobada con 7 votos afirmativos. A remitir este proyecto al Consejo de Administración Legislativa, al CAL, al fin de que él mismo sea unificado a la ley anteriormente referida para la continuación de su tratamiento a la Comisión Especializada de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Precisó que la ley para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia busca legislar acerca de un evento epidemiológico específico y que las zonas de alerta sanitaria y el plan de salud en cuestión de riesgos son materia de la Ley Orgánica de Salud. El equipo técnico de la asambleísta Narváez ha indicado que existe la conformidad de trabajar en conjunto para que este proyecto de ley sea un capítulo dentro de la Ley de la Gestión Integral de Riesgos. La iniciativa recoge las observaciones enviadas por la Organización de Naciones Unidas, ONU. Por ello, los legisladores concuerdan dar un tratamiento técnico bajo el proyecto de ley de gestión de riesgos. Esta ley no puede pasar como un asunto aparte, sino tiene que estar en realidad dentro de la gestión de riesgos, como una normativa. Cumple además esta pandemia con los criterios de definición de desastre de las Naciones Unidas. La Comisión de Salud en 10 días remitirá los avances de la ley a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral para que sistematice los aportes y continúe con el tratamiento de la normativa. En otro orden del día, la Comisión conoció el estado de tratamiento del proyecto de ley de prevención, protección y atención integral de personas que padecen diabetes, a fin de cumplir con los plazos establecidos para la elaboración del informe para primer debate. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión de Niñez avanza en el trámite del proyecto de Código Orgánico para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La Mesa Legislativa analizó los trastornos de desarrollo sexual. El trastorno del desarrollo sexual en las etapas de la evolución fetal del sexo genético masculino y femenino fue tema de análisis en la Comisión de Niñez, instancia que tramita el Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes COPINA. En la mesa legislativa, el endocrinólogo Carlos Solís del Hospital de los Ceibos de Guayaquil se refirió a los términos de definición sexual. El sexo se define por 5 puntos. La situación genética, la información que llevan nuestras gónadas, ya sea ovarios o testículos. Puede haber desórdenes de tipo genético, cromosómico, hormonal, que pueden poner hasta en riesgo la vida del recién nacido, del neonato, si es que no hay una intervención médica urgente. Resaltó los avances médicos en el sistema de salud del país. Precisó que desde el 2018 existe una guía práctica de clínica para tratar las alteraciones del desarrollo sexual de 1 de cada 4.000 niños y niñas que tienen estos problemas a nivel mundial. Que deberían estar en hospitales o lugares de segundo nivel e idealmente tercer nivel, por un genetista, por un médico endocrinólogo, pediatra idealmente. Lamentablemente en nuestro país solo tenemos 15. Sin embargo, señaló que el Ministerio de Salud debe priorizar la atención médica y quirúrgica para evitar los desórdenes sexuales y riesgos de muertes de los recién nacidos con estas anomalías. Del segundo semestre de la gestación, la ecografía actual permite dar una evidencia de el esbozo de órgano sexual que va a tener un individuo. Los comisionados consideran que el COPINA que se debate en la legislatura debe contar con una razón técnica y doctrinal para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante saber
entender técnicamente, no políticamente, técnicamente, de qué acciones tiene que tomar este código y cómo tiene que estar estructurado. De que básicamente este tipo de cirugías que trata el numeral 14 del artículo 43 es para mejorar la condición del nacimiento de la niña o el niño. Los asambleístas esperan aprobar el libro 1 e iniciar con el estudio del capítulo 2. La normativa legal consta de 4 capítulos. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y de acuerdo a ello revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión del Derecho al Trabajo aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de equidad salarial entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que busca esta propuesta? Es lo que vamos a dialogar con el asambleísta Luis Marcillo, vicepresidente de la Comisión del Derecho al Trabajo. Asambleísta, gracias por aceptar este espacio. Coméntenos un poco. Tenemos entendido que esta propuesta ha nacido de un estudio precisamente realizado con mujeres en la sociedad y que se ha evidenciado que existe una brecha en el pago en un trabajo haciendo las mismas actividades entre hombres y mujeres. Sí, efectivamente. Gracias por esta oportunidad de poder informar de lo que viene haciendo, el trabajo que viene haciendo la Asamblea y hoy la comisión a la cual soy vicepresidente. Debo expresarle que este proyecto de ley orgánica para la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, gracias al trabajo arduo que ha venido realizando las compañeras asambleístas Marcela Holguín y la compañera Dayana Pazenleis, quienes prácticamente se han preocupado de que esta normativa salga, se apruebe. Estoy más que seguro, pues se socializó con varios sectores de la sociedad. Eso ha permitido darle impulso y prácticamente para nosotros como asambleístas, parte de esta comisión, nos sentimos nosotros hechos, satisfechos, porque vemos que una normativa más para el país, que es lo que necesita. En ese sentido, pues nosotros nos sentimos completamente satisfechos de cumplimiento con esta norma. Debo manifestarle que esta ley se aprobó con 8 votos de los asambleístas presentes que estuvieron, ¿sí? Y aspiramos que esta norma, pues, en lo posterior se respete como se había analizado dentro de la comisión. Este proyecto tiene 20 artículos, 3 disposiciones generales, 3 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria y una final. Creemos de que con esta normativa poderle servir, ¿no es cierto?, equiparar prácticamente en el salario con las mujeres, ¿sí? Había una brecha justamente más o menos un 20-25% de la diferencia entre hombres y mujeres. Aspiramos que con esta normativa se pueda ya equiparar justamente estos sueldos, ¿no es cierto? Y las instituciones públicas y privadas lo puedan acoger de la mejor manera y atender con esta normativa a la ciudadanía. Ahora, asambleísta, el proyecto propone sanciones para aquellas empresas o instituciones en donde justamente se detecten estas brechas y se identifique, por ejemplo, si para la contratación a un cargo respectivo se pongan limitaciones o ciertos requisitos, como por ejemplo que tenga ciertas condiciones o que no sea mamá o que tenga ciertos años o que no sea mujer. ¿Eso está dentro de esta propuesta? ¿De eso también se encargará de velar este proyecto cuando sea ley de la República? Efectivamente, se establecen varias sanciones por incumplimiento de esta normativa. La multa económica leve, 3 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en caso de un primer incumplimiento. Luego, una multa económica grave y clausura temporal. 5 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en caso de reincidencia y clausura temporal
de 15 días. Multa económica grave y clausura definitiva. 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en caso de segunda reincidencia y clausura definitiva. Aspiramos que con esta normativa den el cumplimiento necesario, tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Porque sí ha existido este tipo de inconvenientes en los dos sectores, por lo que con esta normativa sí aspiramos a que se venga a igualar, a equiparar estos irregularidades que ha habido justamente en el servicio social, porque es un servicio social, ¿no es cierto?, el perjudicar en este sentido a estos sectores. Ahora, asambleísta, ese tema sin duda deberá bajar al Pleno para que ahí se lo discuta, se lo debata y luego regresará obviamente a su comisión, pero en la misma mesa legislativa se abordan temas precisamente para que se garanticen los derechos, como el nombre de la comisión dice, de los trabajadores. Y en ese sentido, la comisión en esta semana también ha avanzado en el trámite de este proyecto de ley que busca que se reduzca o que se elimine más bien la discriminación al momento de contratar, ya sea si es una persona joven por falta de experiencia, pero también de personas que tengan más de 40 años de edad. Debo manifestarle que esta normativa, el momento que llegue al Pleno, allí se va a analizarle también, se va a discutirle, se va a debatir, y allí pues se presentarán varios aportes, inquietudes de los asambleístas. De igual manera, nosotros, esta comisión, estaremos dispuestos a acoger justamente sus aportes a fin de construirle una ley que realmente vaya a servirle a los ciudadanos. En lo otro, yo creo que igual es necesario de que se vaya normando, porque no se puede discriminar, ¿no es cierto?, al ser humano porque tiene una edad bastante avanzada. Hablemos de los 40, 45 años, ya no le quieren dar el trabajo. O si hablamos de los jóvenes que recién se gradúan, tienen sus títulos, se presentan falta de experiencia. Entonces tratamos nosotros de justamente involucrarnos en la realidad, ¿no es cierto?, de los jóvenes y de los adultos, ¿no? Estamos justamente en esta situación tratando de hacer lo que más podamos a fin de poder servir de la mejor manera a nuestros conciudadanos. ¿De qué incentivos se puede hablar o de qué temas se podría topar para decir que no existan impedimentos en la contratación, ya sea de una persona joven sin experiencia y de una persona adulta con experiencia? Bueno, yo creo que los dos casos tienen todos los derechos, ¿no? O sea, no se puede discriminar de ninguna manera. En el caso de las personas con experiencia, el mismo nombre que se dice con experiencia es por su trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, hay que motivarle a esas personas con esa trayectoria y darle el trato que se merece. De igual manera, a los jóvenes, motivarles de alguna manera, ¿no es cierto?, para que se involucren positivamente y puedan servirle a las instituciones públicas y privadas, que es lo que se aspira, que los jóvenes también se inserten, ¿no es cierto?, de esa manera, motivados a trabajar y a defender su trabajo. En ese plano siempre nos van a encontrar esta comisión que es de gran trascendencia, muy importante. Nosotros la defendemos siempre en esta comisión a los trabajadores y por lo tanto nosotros estamos prácticamente también motivados para poder servir a la colectividad. Ardua labor que tiene su comisión asambleísta. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Hemos dialogado con el asambleísta Luis Marcillo, vicepresidente de la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional, quien nos ha explicado un poco sobre el objetivo y el contenido de varios proyectos de ley que se tramitan en esa mesa legislativa. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico avanza con el trámite del proyecto de ley que busca derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La mesa legislativa escuchó al constitucionalista André Benavides, quien sostuvo que la propuesta es inviable. La Comisión de Desarrollo Económico avanzó en el trámite del proyecto de la iniciativa que busca derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que entró en vigencia sin el pronunciamiento de la Asamblea Nacional en el 2021. El abogado constitucionalista André Benavides advirtió que el proyecto de ley no cuenta con certificación presupuestaria. Ojo con eso, está incumpliendo el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Explicó que si se da paso al proyecto de ley derogatorio, habría un impacto directo en la recaudación tributaria. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la certificación presupuestaria? No existe. Por otro lado, el artículo 74, numeral 15, también nos indica que esa certificación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas será exclusivamente respecto de los proyectos de ley del Ejecutivo, por la misma razón que solo el presidente de la República puede presentar leyes que supongan aumento del gasto público o modifiquen impuestos. Y como tercer escenario, explicó que la Ley de la Función Legislativa señala que las iniciativas legales deben establecer los mecanismos para la obtención de recursos económicos. La Ley de Desarrollo Económico, que para mi punto de vista me parece que es una ley impuestera y que le golpea el bolsillo a los ecuatorianos, tiene que cumplir, o sea, si se quiere derogar, se tiene que tomar en cuenta estos aspectos. Benavides precisó que como último camino, si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley derogatorio, este documento pasará a manos del presidente de la República, quien en su calidad de colegislador puede vetar totalmente la iniciativa. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. El gerente de Petroecuador acudió a la Comisión de Biodiversidad para informar sobre el plan para la optimización de gas asociado a petróleo. Además, la mesa legislativa escuchó a habitantes que viven aledaños a la zona de Los Mecheros, quienes denunciaron contaminación ambiental. Los habitantes de las comunidades cercanas a las zonas de extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana piden ayuda ante la incesante contaminación ambiental. Jenny Medina, de la comunidad aledaña al campo Drago 22 del cantón Chuchufindi en Sucumbíos, señaló que los daños al ambiente empezaron en el 2008. Con el viento, todos esos residuos se esparcen en el aire, contaminan el aire, caen a la tierra, con la lluvia llegan a los vertientes de agua. Y es que uno de los problemas para la contaminación del ambiente es la presencia de los denominados mecheros, que son unas torres que permiten la quema del gas asociado de petróleo. En la práctica lo que había era que el viento llevaba los tóxicos más lejos. Pablo Fajardo, de las comunidades afectadas por la contaminación del ambiente, indicó que en la Amazonía ecuatoriana existen 457 mecheros que están activos. En el tiempo de Texaco, los mecheros eran a ras de tierra, en las piscinas de quemados que llamaban ellos, donde había unas enormes cortinas de humo. Luego vino Petroecuador, los años 95 en adelante, y hace los mecheros ecológicos. Realidad que la reconoce Petroecuador. De ahí que su gerente general, Ítalo Cedeño, explicó que desde abril pasado está en marcha un plan para la optimización del gas. Ya no van a ver esos mecheros, Pablo. Esos mecheros son plata y nosotros los estamos con la empresa privada de la mano, con producción compartida, con pagarle una parte de lo que vamos a beneficiarnos todos, pero principalmente el Estado ecuatoriano. Vamos a suprimir esos mecheros. Si este es el mechero que está ardiendo, lo que hacen es ponerle un encapsulado supuestamente, para que el mismo gas, la misma cantidad, siga ardiendo dentro como tal. Sí, es la nueva tecnología. Qué invención más increíble de Petroecuador, la verdad. Según Petroecuador, con la optimización del gas asociado a petróleo, se puede reducir los costos para el fisco, para la importación de combustible y hasta la generación eléctrica. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. En la provincia de Esmeraldas inició el proceso de socialización del proyecto de Código Orgánico de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades que se tramita al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales. En la primera visita, los ciudadanos pidieron ser consultados previamente sobre sus derechos.
reconocer el derecho a la autodeterminación, a los nombramientos de autoridades dentro de las organizaciones y confederaciones en sus territorios, así como el respeto a la autonomía en la administración de justicia indígena, saberes ancestrales, entre otros, son algunos de los aspectos que constan en la propuesta de Código Orgánico de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, que fue socializado en la provincia de Esmeraldas. El legislador José Cabascango, titular de la Comisión de Garantías Constitucionales, explica su finalidad. Las visitas son importantes para conocer digamos, las características de las problemáticas y de la situación que tienen cada una de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en este territorio y poder tener insumos para el informe de este código. Según Cabascango, en una primera visita ya existen novedades por parte de las comunidades, pueblos y nacionalidades, como es el caso del desconocimiento de sus derechos. El tema de los derechos colectivos, tanto las organizaciones como las autoridades lo desconocen. Eso ha sido como algo que han recalcado, fuertes conflictos frente especialmente a uno de los derechos que tienen las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que es la consulta previa, libre, informada. Demanda que deben ser consultados. Y justamente frente a estos pedidos, una vez que tengan listo el informe para primer debate, plantearán la consulta prelegislativa, que tiene como finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento de medidas legislativas propuestas. Se ha previsto que después del primer debate podamos proceder con la consulta prelegislativa, porque es un derecho. Debemos entender que si no cumplimos con este mandato constitucional, esta ley se puede archivar. Las provincias de Imbabura y Chimborazo serán visitadas en los próximos días. La comisión prevé visitar a 12 provincias para socializar la propuesta de código. Se espera contar con un borrador de informe a finales del mes de junio. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus redes sociales. Hasta la próxima.